Hola a todos y todas, mi nombre es Anderson Ulises Vázquez, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta oportunidad tengo el agrado de poder presentar la clase de Historia de Honduras para tratar generalidades de los temas sobre el colonialismo, la independencia, la reforma liberal y la modernización. Iniciamos de esta manera, hablando sobre el colonialismo, y al escuchar este concepto se nos vienen ideas de dominación, sometimientos, es decir, esa creencia que un país es superior a otro, y solo por ello invade a países que se creen inferiores, con la finalidad de civilizarlos, pero más allá de todo, hacerse de sus recursos naturales. En este sentido, es necesario para nosotros situar lo que está sucediendo en el contexto internacional, específicamente en España, que está al borde de un colapso económico y a su vez está creciendo un capitalismo mercantilista, por lo cual va a ser necesario la búsqueda de nuevas rutas de navegación para encontrar metales preciosos. Así España, mediante el Tratado de Tordesillas, va a emprender la búsqueda que va a llevar a Colón a encontrarse con América Latina en 1492 y va a ser a partir de este momento donde se van a comenzar una serie de expediciones de la cual Honduras no va a estar exenta, ¿verdad? Y van a llegar a la isla de Guanaja en 1502. Ahora bien, al llegar y querer ejercer ese proceso de dominación, va a ser necesario en un primer momento que se genere de manera violenta. Es decir, va a haber una lucha entre militares y una resistencia indígena de la cual los españoles se van a mostrar superiores debido a que poseen armas de fuego, acero, caballos y otras situaciones que le van a permitir este proceso de sometimiento. Este sometimiento va a propiciar a que de alguna manera se establezca una nueva cultura. Es decir, va a comenzar con una imposición de la lengua, que es el castellano. A nivel ideológico se va a implementar la religión cristiana, sobre todo, ¿verdad? Se van a crear iglesias como la de Trujillo, posteriormente la iglesia de Comayagua. ¿Y con qué finalidades? Con la finalidad de permitir una misión civilizatoria, ya que el aborigen era considerado como un ser maligno, entonces había que enseñarle valores, costumbres, entre otras cosas. Ahora bien, esta ideología va también a producir o a permitir la explotación indiscriminada de los aborígenes, ya que les repiten que son inferiores y por lo tanto deben de trabajar. De esta manera, son la principal fuente de mano de obra que van a tener los centros mineros que comienzan a explotar en diferentes zonas del país. Así va a comenzar una explotación masiva, como ser San Juancito, Yuscarán y otros lugares que se van a ir extendiendo a lo largo del país. Por otro lado, el trabajo también se va a diversificar y de esta manera vamos a encontrar que van a comenzar procesos de explotación en la ganadería, en la agricultura, sobre todo en la producción de lo que va a ser el cacao y el añil. Y así va a comenzar un sistema comercial y un monopolio español. Pero esta diversificación del trabajo de alguna manera va a propiciar a que se reduzca la mano de obra indígena, también porque se va a dar una peculiaridad en su descenso demográfico, debido a las enfermedades que se están generando en este momento como la viruela y el sarampión, y para solventar esta situación entonces se va a dar el tráfico de esclavos africanos, para ser explotados también mediante el trabajo y ser parte de este proceso de colonización. Sin embargo, durante este periodo se va a notar una extensa apertura hacia los procesos de comercialización, no solo al interno de todas las colonias españolas, sino también a nivel exterior. Sin embargo, esta sociedad colonial va a estar caracterizada por la prevalecencia de los españoles, pero de alguna manera también se va a dar el mestizaje, es decir, esa relación entre los blancos e indígenas que van a producir a los criollos o esos mulatos que van a surgir de la relación entre blancos y negros, o en el caso de los pardos o zambos, que es de la unión entre negros e indígenas.
Ahora bien, en el transcurso de los años, la corona española va a sufrir algunos efectos negativos. La liberación del comercio intercolonial, bajando los impuestos autorizados a otros, y además los motivos que van a permitir un proceso independentista en lo que es América Latina. Por lo tanto, es necesario situar antecedentes importantes como la independencia de los Estados Unidos en 1776 con sus tres estados, la llegada en 1789 de la Revolución Francesa con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, la búsqueda de acabar con los estados monárquicos, ¿verdad? Y comenzar los estados-nación a través de las ideas de la Ilustración. A ello debemos de sumar también la independencia de Haití y la llegada o la invasión que tiene Napoleón en el año de 1808 a España, que de alguna manera va a propiciar el debilitamiento de todas las colonias a nivel de América Latina. En el caso de América Latina, los criollos están inconformes con los peninsulares por las relaciones económicas y por la búsqueda de alguna manera de ascender al poder. Esto va a concluir en el caso centroamericano con su independencia el 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, las causas que van a llevar a esta independencia centroamericana no fueron producto de una guerra civil, como sí sucedió en América del Sur, ¿verdad? En el caso de Bolívar queriendo independizar a la Gran Colombia, sino que aquí se va a dar de una manera reaccionaria, oportunista, por parte de los criollos para asegurar de alguna forma los privilegios coloniales, pero también porque ya para este momento independentista se da un espacio pacífico debido a que existen diferentes desintereses, sobre todo en el uso de las tierras, ¿verdad? Porque son menos ricas, a diferencia de las de América del Sur, la ausencia de las masas indígenas, y así esta independencia va a permitir una continuación del sistema colonial español en los sectores políticos, lo único que se van a dividir entre conservadores, ¿verdad? Interesados en el colonialismo y en respetar al rey, y los liberales que de alguna manera quieren esa libertad y ese establecimiento de una república como forma de gobierno. Debemos rescatar también que Centroamérica a partir de 1822 va a ser gobernada por una junta provisional consultiva que va a estar integrada por José Cecilio del Valle y otros personajes que van a permitir de alguna manera que Centroamérica sea anexada a México, pero tras una serie de guerras civiles van a acabar con un imperio en 1823 y van a propiciar a partir del 1 de julio de 1823 la independencia absoluta de Centroamérica. Así se va a constituir la República Federal Centroamericana, con la cual se crea la primera constitución de Centroamérica, que lo que va a permitir es una abolición de la esclavitud, ¿verdad? Se va a crear el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para el mes de mayo de 1824 se irían a elecciones tanto Manuel José Arce como José Cecilio del Valle por la presidencia de la Federación, de la cual va a salir favorecido Arce y se consolida como presidente de esta federación. En el caso de Honduras se consolida como jefe de Estado Dionisio de Herrera, quien en 1826 escapa de un intento de asesinato y culpa a Arce, por lo que es llevado bajo arresto a Guatemala. A su vez, el general Francisco Morazán se encuentra bajo cautiverio en Ojojona y logra escapar, y de esta manera constituye el ejército aliado protector de la ley en alusión a la violación a la Constitución ejercida por Arce, dándose inmensas luchas, pero también dándole popularidad a un Morazán que va a permitir ganar las elecciones de la presidencia a finales de 1829, impulsando de esta manera la separación de la Iglesia y el Estado, las leyes para el fomento de la ganadería y la minería. Sin embargo, muchos conflictos van a separar esta federación centroamericana, propiciando así la desaparición en el año de 1839 de esta federación centroamericana y el ascenso de un Francisco Ferrera apantallado por el recelo y el egoísmo político que va a llevar a la traición de Morazán, ¿verdad? En el año de 1842 con su fusilamiento. Ferrera va a asumir la presidencia de Honduras en 1841 y por ahí Cabañas también va a llegar a la presidencia queriendo seguir las ideas morazanistas, pero ya ante un contexto muy complicado. Para el año de 1856 va a ascender al poder José Santos Guardiola,
quien de alguna manera va a entrar en guerra por querer establecer un estado esclavista del cual va a terminar siendo ejecutado. Posteriormente va a llegar a la presidencia José María Medina y con ello se va a designar una nueva constitución, la cual va a propiciar a que Honduras se consolide como república, adoptando así su bandera y su escudo nacional. Y claro, todo ello nos va a llevar de alguna manera a un nuevo proceso, ¿verdad? Llamado la reforma liberal. Pero de alguna manera nos preguntamos qué está sucediendo en el exterior. Y nos vamos a encontrar con que las grandes potencias mundiales están experimentando un proceso de revolución industrial que va a repercutir meramente en esa demanda de materias primas para transformar la industrialización y de alguna manera expandir un capitalismo que va en ascenso constante. Volviendo a la reforma liberal en Honduras, esta va a ser liderada por el doctor Marco Aurelio Soto y por Ramón Rosa a partir de 1876. Este va a ser un acontecimiento trascendental para el país, ya que por un lado va a sentar las bases de una modificación de las viejas estructuras heredadas por el periodo colonial y el desarrollo de una nueva historia nacional, ya que va a buscar vincular la economía a un orden capitalista mundial. Pero para que la reforma tenga esas ideas de progreso debe de endeudarse y para ello una de las situaciones de endeudamiento que tiene el país es para la construcción del ferrocarril en el espacio de la zona norte. Comienza así también en el país a desarrollarse una inversión capitalista norteamericana, sobre todo la Rosario Mining Company, que por un lado propicia la explotación minera, no paga impuestos y a cambio de su servicio prometen un hospital para sus empleados de manera gratuita. Se va a crear también en el país lo que es la Casa de la Moneda para una reforma monetaria y fiscal y así aperturar caminos y obras de infraestructura. Pero también a nivel del país se va a dar una comercialización agrícola fundamentada sobre todo en productos como el cacao, la caña de azúcar y el café que posteriormente van a ser fuentes de comercialización al extranjero. En el caso de la iglesia se va a dar la abolición del diezmo y también de alguna manera se vuelve necesario reformar tanto el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, que de alguna manera va a dar una nueva constitución en 1880 y va a permitir una mayor modernización del Estado. Se va a dar de alguna manera la separación de la iglesia con el Estado y va a surgir por primera vez el término de laicismo, es decir, ese concepto que nos permite entender que la iglesia no debe de tener intervención en situaciones políticas del Estado. Esta reforma liberal también va a permitir a que se impulse una serie de obras de infraestructura, como ser la construcción de la carretera del sur para tener una mayor comercialización. Recordemos que en este momento prevalece mucho el puerto de Amapala. También se va a crear el correo nacional porque son necesarias esas formas de comunicación tanto a nivel nacional como internacional. También la invención del telégrafo y por supuesto la creación del Hospital San Felipe. Se crea la Biblioteca Nacional ya que los procesos educativos van a ser fundamentales y van a ser propiciados por el Estado. A nivel del país, dos van a ser las fuentes fundamentales de comercialización. Por un lado, el enclave minero y por otro lado, el enclave bananero. También se van a dar algunos espacios de migración, esto debido a que las personas de los espacios rurales van a buscar los espacios urbanos para poder trabajar, para poder sobrevivir, para poder llevar otro tipo de vida. Pero también estas migraciones van a ser internacionales porque al no encontrar trabajo van a querer buscar en otros espacios ese trabajo que no les permite tener el país. También debemos recalcar que este proceso de reforma liberal va a traer consigo algunas situaciones que tienen que ver con luchas políticas y guerras civiles en el país por los intereses del capital extranjero, y de esta forma es necesario pasar a una nueva modernización del Estado de Honduras, del cual vamos a hablar a continuación.
Presentamos así a este personaje, ¿verdad? Que con ideas de orden, libertad y progreso llega a la presidencia de Honduras de 1933 a 1949. Nos referimos a Tiburcio Carías Andino, fiel representante del Partido Nacional, impulsando una falsa paz a través de una dictadura que negó el derecho al pueblo hondureño de elegir a sus gobernantes durante todo este tiempo, y a través de represiones a los derechos civiles, a la libertad de expresión, a las movilizaciones, entre otras situaciones. También va a propiciar la invasión de las empresas extranjeras mineras y bananeras. Posteriormente, su mandato va a acabar en 1949, considerándolo de esta manera como el último caudillo que tuvo la reforma liberal. Por lo tanto, se hace necesario la transición de esa modernización del Estado. En este caso, va a ir de la mano de un nuevo orden económico impulsado por el abogado Juan Manuel Gálvez, quien inicia con la cancelación de la deuda del ferrocarril interoceánico, crea el Banco Central de Honduras, el Banco Nacional de Fomento, que hoy se conoce como Banadesa, va a establecer el cobro del impuesto de la renta por primera vez, incluyendo a las compañías bananeras sobre el 15%, y también va a abandonar el país debido a su salud. Sin embargo, Gálvez sería partícipe de un acontecimiento importante para la nación, como lo fue la huelga bananera en 1954. Esto debido a que de alguna manera los monopolios bananeros no solo dominaban la economía de Honduras, sino también quitaban y colocaban presidentes. De esta manera tendrá un estallido social todo el sector obrero en 1954 que va a propiciar la huelga bananera, estableciendo un paro de labores por la gran explotación que se genera en las tierras que se están trabajando. Lugares como Tela, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima van a propiciar la huelga, dándose represiones constantes que van a culminar con la firma de un acta que verá reflejada posteriormente el Código de Trabajo. También debemos rescatar que en 1956 se va a crear la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, lo que hoy se conoce como la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y en 1957 se va a acreditar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con su autonomía. Y por supuesto, no podemos dejar de lado un acontecimiento importante que va a suceder en 1956, que es el golpe de Estado contra Julio Lozano Díaz, y de alguna manera esto va a marcar una emergencia de un ejército hondureño como actor político, con las ideas de retornar el orden constitucional de esta manera. A partir de eso se va a establecer un nuevo Congreso Nacional que va a culminar con la ratificación de José Ramón Villeda Morales a la presidencia de Honduras, con la cual se van a crear una serie de entidades públicas de las cuales podemos destacar la creación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para abastecer energía barata al país, el Instituto Nacional de la Vivienda, con el cual se van a crear proyectos como la Colonia Kennedy y el Hato, el Patronato Nacional de la Infancia para atender a la niñez desamparada, y de alguna manera se impulsa también el Código de Trabajo que venía desde 1954 a través de la huelga bananera. Se van a legalizar los sindicatos, van a hacer el seguro social y se le va a dar una fuerza a la reforma agraria de ese momento, situándolo como un modelo económico por sustitución de importaciones, y de esta manera va a ser considerado Villeda Morales como uno de los mejores presidentes del siglo XX en Honduras. Integra también el mercado común centroamericano. Sin embargo, en 1963, las Fuerzas Armadas encabezadas por Osvaldo López Arellano de alguna manera van a propiciar un sangriento golpe de Estado a Villeda Morales. De esta manera, López Arellano se va a colocar como presidente de facto. En 1969 se va a dar la guerra entre Honduras y El Salvador por la invasión del territorio hondureño. Entre el 70 y el 80 se van a generar una inestabilidad política, recesiones económicas y gobiernos militares. Pero en 1982, con la llegada de Roberto Suazo Córdoba a la presidencia de Honduras como fiel representante del Partido Liberal, podríamos decir que se regresa a esa órbita democrática. Por otro lado,
Se establece nuevamente y se reconfigura la Constitución de la República a partir de ese 1982 hasta nuestra fecha. Y para ir cerrando con esta presentación, también es necesario observar lo que está sucediendo en 1990 con el ascenso al poder de Rafael Leonardo Callejas, fiel representante del Partido Nacional, y con él se va a implementar un nuevo modelo económico que es el neoliberalismo, un modelo que va a permitir la venta de tierras, un modelo que se va a caracterizar por los desempleos masivos, las altas explotaciones al sector obrero, la privatización de empresas estatales y con ello también la pérdida de los derechos laborales, el establecimiento de contratos por hora y, por supuesto, las empresas privadas van a controlar el proceso económico a nivel del país. En términos generales, es en este contexto como pronto llegaremos al bicentenario de nuestro país, con un actual presidente reelecto inconstitucionalmente, con masivos desempleos, como lo retomábamos anteriormente, recortes económicos a la salud, a la educación, pero sobre todo con altos niveles de pobreza y de desigualdad. La pregunta es si estaremos preparados y conformes para recibir 200 años de independencia que lo celebraremos a partir del próximo año. Por supuesto, esta pregunta la dejamos a objeto de reflexión. Sin más que agregar, muchísimas gracias.